La pesadilla como espejo del alma. Hay noches en que los sueños sangran, no porque duele el cuerpo, sino porque el alma, esa sombra que arrastramos sin mirar, se abre en canal, dejando escapar las imágenes que reprimimos con la rutina, con la cordura, con esa falsa luz que llamamos realidad. En estas noches, cuando el sueño se convierte en un pantano espeso, emerge una figura vestida de tinieblas, con un rostro quemado y una sonrisa hecha de cicatrices. Freddy Krueger, el verdugo del inconsciente, el hijo bastardo del deseo y del miedo. Este no es un episodio de terror, es una exploración del alma humana disfrazada de pesadilla. Es un espejo en el que tememos mirarnos, y en ese reflejo, Freddy no es el monstruo, somos nosotros. Hoy, en este inicio de los laberintos del horror, abriremos las puertas del sueño y caminaremos descalzos por el filo del subconsciente. Descubriremos que el miedo no duerme, que el mal no es un invasor, sino un huésped que vive en nosotros desde el principio del tiempo. Freddy Krueger nació en la fábrica del olvido. No solo fue un personaje cinematográfico de los años 80, sino una metáfora que condensó el vértigo de una época, la pérdida de la inocencia, la angustia de la juventud, la corrupción del sueño americano. Mientras las luces de neón pintaban las noches y el consumo prometía felicidad, Freddy aparecía para recordarnos que el infierno no se esconde en los callejones, sino detrás de los párpados. Porque Freddy no mata en la vigilia, mata en el sueño. Y eso es, desde la perspectiva psicoanalítica, una ofensa contra el último refugio del alma, el sueño. El sueño, decía Freud, es la vía regia hacia el inconsciente, el espacio donde se revelan los deseos reprimidos. Pero Freddy lo profana. Freddy convierte ese santuario en un campo de tortura. Es el invasor del inconsciente, el intruso que penetra el territorio sagrado del deseo y lo transforma en castigo. ¿Y qué castiga Freddy? No castiga al inconsciente, sino al negador. Su guante afilado no se dirige a la víctima pura, sino a la que huye de sí misma. Cada adolescente que duerme en Elm Street representa una fractura moral, el hijo que miente, la hija que finge, el amigo que calla una culpa. Freddy los caza no por placer, sino porque ellos lo invocan con sus miedos. Él es el eco del trauma, el espíritu vengativo de lo no dicho, lo no llorado, lo no recordado. En un sentido junguiano, Freddy es la sombra, el arquetipo de todo lo reprimido que el yo no soporta ver. Esa sombra que se manifiesta en sueños, que adopta 1000 rostros, pero que siempre porta una misma advertencia: si no me miras, te devoraré. Y Freddy, con su rostro desfigurado, encarna justamente eso, la deformidad del alma negada. No es el rostro del alma, sino el rostro de lo que fuimos cuando no pudimos perdonarnos. Pero también es una criatura literaria. Su universo es gótico, aunque de neón. Sus pesadillas no suceden en castillos, sino en suburbios. Sus fantasmas no son condes, sino padres ausentes. Sus víctimas no son doncellas virginales, sino adolescentes sin rumbo. Freddy es el Drácula de los sueños, un vampiro del inconsciente que se alimenta de la energía psíquica de sus presas. Sin embargo, a diferencia de los monstruos clásicos, su poder no reside en el cuerpo, sino en la imaginación. Quien sueña con él ya está condenado, porque el miedo mismo es la puerta. En su figura arde la herencia de Poe. Recordemos a los personajes de El corazón delatador o El gato negro, seres que son devorados por la culpa, que intentan ocultar un crimen bajo el piso de la razón, pero terminan siendo delatados por su propio inconsciente. Freddy es la versión moderna de ese delator. Él no golpea desde afuera, sino desde dentro. Cada rasguño en la piel del sueño es un recordatorio de que la mente nunca olvida lo que el alma quiso enterrar. Y sin embargo, hay poesía en su horror, porque Freddy no solo mata
revela. En cada muerte onírica hay una verdad que despierta. El adolescente que muere ahogado en su propio miedo es simbólicamente el hombre que se niega a enfrentarse con su deseo. La joven que es devorada por las paredes de su habitación es la representación de que vive encerrada en su propia represión. El fuego lo consume una y otra vez. No es castigo divino, sino purificación. Una llama que lo condena a reencarnar como el ángel caído del sueño colectivo. Freddy es el Prometeo de las pesadillas. Robó el fuego del inconsciente para mostrárselo a la humanidad dormida. Pero, como todo transgresor mítico, fue castigado a vivir eternamente entre el dolor y el deseo. Su risa, esa risa burlona que hiela la sangre, no es la de un demonio feliz, sino la de un condenado que se sabe parte del ciclo. El hombre crea al monstruo, el monstruo despierta al hombre. Desde una mirada existencial, Freddy representa la imposibilidad del deseo. Morir no basta, dormir tampoco. El infierno es la vigilia dentro del sueño, el saberse atrapado en la conciencia de ser culpable. Así, Freddy se vuelve símbolo del castigo moderno, el insomnio espiritual. No se trata de no poder dormir, sino de no poder despertar del peso de lo que somos. En esa tensión, Freddy comparte un linaje con otros espectros, con Jason, el hijo vengativo del silencio, con Michael Myers, la máscara vacía del mal puro, con Pennywise, el payaso del trauma infantil, con Frankenstein, el hijo que se rebela contra su creador. Pero Freddy lo supera en un sentido. Él no tiene cuerpo real, solo el de nuestros temores. Es el único monstruo que vive en el mismo lugar que Dios, en el sueño. Y si el sueño es el territorio de lo divino, entonces Freddy es la herejía que lo corrompe. Es el Dios menor que nos recuerda que incluso los sueños tienen infierno. Y allí, en esa frontera, el horror se vuelve sagrado, porque nos obliga a mirar de frente a lo que la religión y la razón intentan esconder. Que el mal no viene de fuera, sino de dentro. Que el demonio no llega con tridente, sino con el rostro que negamos en el espejo. Así, Freddy es también un poeta. Su guante no solo corta carne, corta símbolos, abre la narrativa del sueño y escribe con sangre el poema del miedo. Cada pesadilla es un verso, cada grito una sílaba de la culpa colectiva. Y nosotros, espectadores, somos sus lectores, fascinados por la belleza trágica del horror. Porque, como decía Poe, no hay belleza sin un leve tinte de melancolía. Y Freddy es, en su esencia, melancolía pura. Una sombra que añora lo que fue. Una criatura quemada por el fuego de su propio deseo de justicia. Una figura que al fin se vuelve parte de todos los mitos del dolor humano. He aquí la paradoja. Freddy Krueger es el enemigo que inventamos para no mirarnos al espejo. Al convertir nuestros traumas en una máscara de horror, los volvemos soportables. Pero mientras más lo negamos, más poderoso se hace. El sueño es su templo y nosotros los fieles que cada noche le rezamos con el miedo. En el fondo, Freddy no busca venganza, busca memoria. Nos exige recordar quiénes fuimos cuando aún creíamos en el bien, cuando el fuego aún no había tocado la inocencia. Y al recordarlo, quizá entendamos que el verdadero terror no está en él, sino en la posibilidad de despertar. Si este viaje por el laberinto del sueño te ha tocado una fibra, si alguna parte de ti sintió que Freddy no habita en la pantalla, sino en tu reflejo más oscuro, te invito a seguir explorando conmigo los corredores del alma, donde la filosofía se tiñe de sangre y la poesía susurra entre los gritos. Suscríbete al canal Metáforas del Multiverso y acompáñame en el siguiente blog, donde profundizaremos en los símbolos, en la infancia y en la culpa, para entender por qué, en el fondo, todos soñamos con Freddy. El niño, el sueño y la culpa.
Toda pesadilla nace de una infancia que no pudo despertar. A veces creemos que el terror proviene de lo desconocido, de lo ajeno, de lo que acecha afuera. Pero no, el horror más puro no viene del abismo, sino de la cura. Allí, donde el niño aprende a temerle a la noche, a los gritos, al abandono, a la voz que promete amor y luego arde en violencia. Freddy Krueger no nació del fuego, sino del silencio. El fuego vino después, como un bautismo. Antes de ser el demonio del sueño, fue el niño que aprendió a soñar con gritos. Y ese niño, olvidado por todos, se convirtió en el símbolo más terrible del alma humana. El inocente que se pudre sin haber conocido la ternura. Este episodio no busca justificarlo. Ningún monstruo merece absolución, pero sí comprender el eco poético de su condena, porque el cine del horror, cuando se observa con la mirada de un poeta, es una teología del dolor. Y Freddy, como figura trágica, es nuestro espejo, cuando el alma no pudo curarse. El mito de Freddy Krueger tiene un origen casi bíblico. El hijo del pecado, el engendro del caos, el bastardo de lo prohibido. Su madre, monja violada por criminales, lo trajo al mundo como quien da a luz al remordimiento colectivo. Desde su primera respiración, Freddy fue una metáfora del sufrimiento heredado, del trauma que no pertenece solo a uno, sino a todos. El infierno no lo espera, lo parió. El niño Freddy es el símbolo de un inconsciente infantil reprimido, el que no puede hablar, el que no entiende el castigo, el que asocia el dolor con el amor. Freud diría que allí se siembra el germen del retorno de lo reprimido. Cada golpe, cada humillación, cada mirada que no lo reconoce, se queda flotando en el inconsciente como un sueño que no termina de morir. Y cuando el adulto duerme, el niño dentro despierta. Ahí está Freddy. No como asesino, sino como recuerdo encarnado del daño. Pensemos en esto. ¿Cuántos Freddys habitan en el mundo real? Niños rotos, silenciados, abandonados, que al crecer no hallan un lenguaje para nombrar su dolor y terminan hablando con violencia. Freddy no es un monstruo sobrenatural, es la alegoría de un trauma sin palabra. Por eso mata en sueños, porque el sueño es el único idioma que el alma dañada conoce. Si lo observamos de la mirada de Jung, el fuego que lo quema es la purificación del arquetipo. El fuego, en todas las mitologías, purifica y destruye. Es el elemento del cambio, del castigo divino y de la iluminación. Freddy arde y en ese ardor renace, pero no como espíritu liberado, sino como sombra eterna. El fuego no lo redime, lo fija. Lo convierte en símbolo, en metáfora perpetua del alma que no logra perdonarse. Aquí, el psicoanálisis se encuentra con la poesía, porque si el sueño es el espejo del inconsciente, entonces Freddy es el poeta oscuro que escribe con las imágenes que más tememos. Cada escena de su aparición es una alegoría del trauma. Cuando atraviesa las paredes, simboliza la invasión del inconsciente en la realidad. Cuando su guante se arrastra por los tubos, escuchamos el roce del recuerdo reprimido que pide atención. Cuando sus víctimas lo enfrentan, lo hacen no para sobrevivir, sino para reconciliarse con lo que han negado. El horror, así entendido, no es solo destrucción, es revelación. Freddy nos obliga a mirar el mapa de nuestras heridas. Su risa nos acusa, su fuego nos confiesa. En ese sentido, la película Pesadilla en la calle del infierno no es solo cine de terror, es una tragedia moderna, un relato de redención frustrada. Freddy es un Prometeo invertido. No roba el fuego de los dioses para entregarlo a los hombres, sino que los hombres lo arrojan al fuego por intentar devolverle su sombra. Su crimen fue hacer visible lo que nadie quería ver. Y aquí surge una pregunta filosófica. ¿Qué es lo que realmente nos aterra de Freddy? ¿Su rostro deformado? ¿Su sadismo? ¿Su inmortalidad? No, lo que nos aterra es su omnisciencia íntima. Él sabe lo que soñamos, sabe lo que callamos, conoce el rincón exacto donde guardamos el dolor y nos lo devuelve multiplicado. Es el Dios menor del inconsciente, el juez de las pesadillas, y eso lo convierte en un mito universal.
Comparémoslo con otros monstruos. Drácula simboliza el deseo sexual reprimido. Frankenstein, la rebelión del hijo ante el creador. Pennywise, la encarnación del miedo infantil colectivo. Michael Myers, la nada que mata por existir. Freddy, en cambio, representa la culpa onírica, la punzada del alma que no puede descansar. Él no habita los cementerios ni las alcantarillas, habita el sueño, ese espacio donde ni siquiera Dios entra sin permiso. Desde la pesadilla literaria, el sueño siempre ha sido un territorio de revelación. Dante descendió a los círculos del infierno, dormido por la gracia del miedo. Kafka soñó con hombres convertidos en insectos. Poe imaginó catacumbas mentales donde los muertos narran su conciencia. Freddy pertenece a esa genealogía. No es un asesino cualquiera, es un narrador de la pesadilla. Cada víctima es un capítulo de un libro que él no puede dejar de escribir. Si el infierno de Dante estaba dividido en círculos, el de Freddy, está dividido en símbolos. La cama, la cuna y la tumba, el fuego, el castigo y la memoria, la cuchilla, la palabra que hiere, la risa, la conciencia del horror. Y en cada uno de esos símbolos, Freddy refleja una verdad del alma humana. El sueño, decía Borges, es el más antiguo de los laberintos, y Freddy es un minotauro. No devora por hambre, sino por necesidad simbólica. Nos recuerda que todo sueño tiene un precio y que despertar no siempre es libertad, porque hay despertares peores que el sueño, aquellos donde descubrimos que nosotros mismos somos el monstruo. En términos psicológicos, el poder de Freddy reside en la identificación proyectiva. No lo tememos porque sea ajeno, sino porque es familiar. Representa lo que negamos, el impulso violento, la rabia, la venganza, el placer del control. Y en el instante en que soñamos con él, reconocemos, aunque sea por un segundo, que somos capaces de lo mismo. Por eso despiertan gritando, no por el cuchillo, sino por el espejo. Y así, el mito de Freddy se conecta con la literatura gótica y romántica del siglo XIX. Como Poe nos habla desde la tumba de la razón, nos recuerda que el alma humana, cuando intenta suprimir la locura, crea su doble. Freddy es ese doble, el espejo distorsionado del alma reprimida por la civilización. La sociedad americana de los años 80, con su culto a la limpieza, a la juventud, a la felicidad televisiva, necesitaba a un monstruo que recordara la podredumbre bajo la alfombra. Freddy fue la confesión estética del inconsciente cultural. Mientras el mundo soñaba con éxito, él soñaba con culpa. Hay algo profundamente poético en que solo pueda atacarnos cuando dormimos, porque el sueño, en su fragilidad, es la metáfora del alma desnuda. Dormir es confiar, y Freddy destruye esa confianza. Su presencia en el sueño es una violación del reposo sagrado, una profanación del alma en su momento más vulnerable. Eso lo convierte, más que en un asesino, en un sacerdote del trauma. Su altar es la mente dormida, su rito, el miedo. Sin embargo, incluso en ese horror hay un llamado. Freddy no pide adoración, sino atención. Cada vez que aparece nos dice, mírame, acéptame, intégrame. Desde el punto de vista junguiano, la única manera de destruir la sombra es integrarla. No se le puede quemar, ni olvidar, ni reprimir. Debe ser mirada a los ojos. Por eso, en las películas, el verdadero poder no lo tiene quien huye, sino quien enfrenta el sueño, quien acepta que el miedo no es enemigo, sino parte de sí. El que despierta con conciencia ya no es víctima, es alquimista. Ha convertido la pesadilla en conocimiento. El horror, en última instancia, es una pedagogía del alma. Freddy, como todo símbolo oscuro, enseña a través del espanto. Nos obliga a recordar lo que preferiríamos olvidar. Y solo cuando reconocemos nuestra sombra, podemos empezar a soñar sin miedo. Freddy Krueger es el niño que no pudo dormir porque el mundo soñaba con crueldad. El fuego lo marcó, pero el sueño lo hizo eterno.
Es la metáfora de toda alma que ha sido herida por la inocencia perdida, el retrato de un pasado que se niega a morir. El cine lo presenta como villano, pero el arte, cuando lo mira con la lente del alma, lo revela como un mito de advertencia. No niegues tu sombra, o ella vendrá a buscarte en sueños. Cada uno de nosotros tiene su Hellstream interior. Cada noche, cuando cerramos los ojos, caminamos por ella. Y si escuchamos el chirrido metálico de un guante arrastrándose en la oscuridad, tal vez no sea Freddy, que no nos persigue, sino nuestra culpa, pidiendo ser escuchada. Si este segundo descenso te ha hecho mirar de otro modo tus propias pesadillas, si has sentido que el fuego de Freddy también arde en alguna parte de tu historia, te invito a seguir explorando conmigo los pasillos del miedo. En el siguiente bloque enfrentaremos el choque de los monstruos y descubriremos cómo el horror dialoga entre sí, cómo Freddy, Jason, Pennywise y Frankenstein no son enemigos sino espejos del mismo abismo humano. Ven, suscríbete, comparte este viaje por los sueños y los símbolos. Y recuerda, no temas el sueño, que tema quien no sueña, porque ese ya ha dejado de buscarse. El niño, el sueño y la culpa. Toda pesadilla nace de una infancia que no pudo despertar. A veces creemos que el terror proviene de lo desconocido, de lo ajeno, de lo que acecha afuera. Pero no, el horror más puro no viene del abismo, sino de la cura. Allí, donde el niño aprende a temerle a la noche, a los gritos, al abandono, a la voz que promete amor y luego arde en violencia. Freddy Krueger no nació del fuego, sino del silencio. El fuego vino después, como un bautismo. Antes de ser el demonio del sueño, fue el niño que aprendió a soñar con gritos. Y ese niño, olvidado por todos, se convirtió en el símbolo más terrible del alma humana. El inocente que se pudre sin haber conocido la ternura. Este episodio no busca justificarlo. Ningún monstruo merece absolución, pero sí comprender el eco poético de su condena. Porque el cine del horror, cuando se observa con la mirada de un poeta, es una teología del dolor. Y Freddy, como figura trágica, es nuestro espejo, cuando el alma no pudo curarse. El mito de Freddy Krueger tiene un origen casi bíblico. El hijo del pecado, el engendro del caos, el bastardo de lo prohibido. Su madre, monja violada por criminales, lo trajo al mundo como quien da a luz al remordimiento colectivo. Desde su primera respiración, Freddy fue una metáfora del sufrimiento heredado, del trauma que no pertenece solo a uno, sino a todos. El infierno no lo espera, lo parió. El niño Freddy es el símbolo de un inconsciente infantil reprimido, el que no puede hablar, el que no entiende el castigo, el que asocia el dolor con el amor. Freud diría que allí se siembra el germen del retorno de lo reprimido. Cada golpe, cada humillación, cada mirada que no lo reconoce, se queda flotando en el inconsciente como un sueño que no termina de morir. Y cuando el adulto duerme, el niño dentro despierta. Ahí está Freddy, no como asesino, sino como recuerdo encarnado del daño. Pensemos en esto. ¿Cuántos Freddys habitan en el mundo real? Niños rotos, silenciados, abandonados, que al crecer no hallan un lenguaje para nombrar su dolor y terminan hablando con violencia. Freddy no es un monstruo sobrenatural, es la alegoría de un trauma sin palabra. Por eso mata en sueños, porque el sueño es el único idioma que el alma dañada conoce. Si lo observamos de la mirada de Jung, el fuego que lo quema es la purificación del arquetipo. El fuego, en todas las mitologías, purifica y destruye. Es el elemento del cambio, del castigo divino y de la iluminación. Freddy arde y en ese ardor renace, pero no como espíritu liberado, sino como sombra eterna. El fuego no lo redime, lo fija, lo convierte en símbolo, en metáfora perpetua del alma que no logra perdonarse. Aquí, el psicoanálisis se encuentra con la poesía, porque si el sueño es el espejo del inconsciente, entonces Freddy es el poeta oscuro que escribe con las imágenes que más tememos.
Cada escena de su aparición es una alegoría del trauma. Cuando atraviesa las paredes simboliza la invasión del inconsciente de la realidad. Cuando su guante se arrastra por los tubos, escuchamos el roce del recuerdo reprimido que pide atención. Cuando sus víctimas lo enfrentan, lo hacen no para sobrevivir, sino para reconciliarse con lo que han negado. El horror, así entendido, no es solo destrucción, es revelación. Freddy nos obliga a mirar el mapa de nuestras heridas. Su risa nos acusa, su fuego nos confiesa. En ese sentido, la película Pesadilla en la calle del infierno no es solo cine de terror, es una tragedia moderna, un relato de redención frustrada. Freddy es un Prometeo invertido. No roba el fuego de los dioses para entregarlo a los hombres, sino que los hombres lo arrojan al fuego por intentar devolverle su sombra. Su crimen fue hacer visible lo que nadie quería ver. Y aquí surge una pregunta filosófica. ¿Qué es lo que realmente nos aterra de Freddy? ¿Su rostro deformado? ¿Su sadismo? ¿Su inmortalidad? No, lo que nos aterra es su omnisciencia íntima. Él sabe lo que soñamos, sabe lo que callamos, conoce el rincón exacto donde guardamos el dolor y nos lo devuelve multiplicado. Es el Dios menor del inconsciente, el juez de las pesadillas, y eso lo convierte en un mito universal. Comparémoslo con otros monstruos. Drácula simboliza el deseo sexual reprimido. Frankenstein, la rebelión del hijo ante el creador. Pennywise, la encarnación del miedo infantil colectivo. Michael Myers, la nada que mata por existir. Freddy, en cambio, representa la culpa onírica, la punzada del alma que no puede descansar. Él no habita los cementerios ni las alcantarillas, habita el sueño, ese espacio donde ni siquiera Dios entra sin permiso. Desde la pesadilla literaria, el sueño siempre ha sido un territorio de revelación. Dante descendió a los círculos del infierno, dormido por la gracia del miedo. Kafka soñó con hombres convertidos en insectos. Poe imaginó catacumbas mentales donde los muertos narran su conciencia. Freddy pertenece a esa genealogía. No es un asesino cualquiera, es un narrador de la pesadilla. Cada víctima es un capítulo de un libro que él no puede dejar de escribir. Si el infierno de Dante estaba dividido en círculos, el de Freddy, está dividido en símbolos. La cama, la cuna y la tumba, el fuego, el castigo y la memoria, la cuchilla, la palabra que hiere, la risa, la conciencia del horror. Y en cada uno de esos símbolos, Freddy refleja una verdad del alma humana. El sueño, decía Borges, es el más antiguo de los laberintos, y Freddy es un minotauro. No devora por hambre, sino por necesidad simbólica. Nos recuerda que todo sueño tiene un precio y que despertar no siempre es libertad, porque hay despertares peores que el sueño, aquellos donde descubrimos que nosotros mismos somos el monstruo. En términos psicológicos, el poder de Freddy reside en la identificación proyectiva. No lo tememos porque sea ajeno, sino porque es familiar. Representa lo que negamos, el impulso violento, la rabia, la venganza, el placer del control. Y en el instante en que soñamos con él, reconocemos, aunque sea por un segundo, que somos capaces de lo mismo. Por eso despiertan gritando, no por el cuchillo, sino por el espejo. Y así, el mito de Freddy se conecta con la literatura gótica y romántica del siglo XIX. Como Poe nos habla desde la tumba de la razón, nos recuerda que el alma humana, cuando intenta suprimir la locura, crea su doble. Freddy es ese doble, el espejo distorsionado del alma reprimida por la civilización. La sociedad americana de los años 80, con su culto a la limpieza, a la juventud, a la felicidad televisiva, necesitaba a un monstruo que recordara la podredumbre bajo la alfombra. Freddy fue la confesión estética del inconsciente cultural. Mientras el mundo soñaba con éxito, él soñaba con culpa. Hay algo profundamente poético en que solo pueda atacarnos cuando dormimos, porque el sueño, en su fragilidad, es la metáfora del alma desnuda. Dormir es confiar,
Y Freddy destruye esa confianza. Su presencia en el sueño es una violación del reposo sagrado, una profanación del alma en su momento más vulnerable. Eso lo convierte, más que en un asesino, en un sacerdote del trauma. Su altar es la mente dormida, su rito, el miedo. Sin embargo, incluso en ese horror hay un llamado. Freddy no pide adoración sino atención. Cada vez que aparece nos dice, mírame, acéptame, intégrame. Desde el punto de vista junguiano, la única manera de destruir la sombra es integrarla. No se le puede quemar, ni olvidar, ni reprimir. Debe ser mirada a los ojos. Por eso, en las películas, el verdadero poder no lo tiene quien huye, sino quien enfrenta el sueño, quien acepta que el miedo no es enemigo, sino parte de sí. El que despierta con conciencia ya no es víctima, es alquimista. Ha convertido la pesadilla en conocimiento. El horror, en última instancia, es una pedagogía del alma. Freddy, como todo símbolo oscuro, enseña a través del espanto. Nos obliga a recordar lo que preferiríamos olvidar. Y solo cuando reconocemos nuestra sombra, podemos empezar a soñar sin miedo. Freddy Krueger es el niño que no pudo dormir porque el mundo soñaba con crueldad. El fuego lo marcó, pero el sueño lo hizo eterno. Es la metáfora de toda alma que ha sido herida por la inocencia perdida, el retrato de un pasado que se niega a morir. El cine lo presenta como villano, pero el arte, cuando lo mira con la lente del alma, lo revela como un mito de advertencia. No niegues tu sombra, o ella vendrá a buscarte en sueños. Cada uno de nosotros tiene su Hellstream interior. Cada noche, cuando cerramos los ojos, caminamos por ella. Y si escuchamos el chirrido metálico de un guante arrastrándose en la oscuridad, tal vez no sea Freddy, que no nos persigue, sino nuestra culpa, pidiendo ser escuchada. Si este segundo descenso te ha hecho mirar de otro modo tus propias pesadillas, si has sentido que el fuego de Freddy también arde en alguna parte de tu historia, te invito a seguir explorando conmigo los pasillos del miedo. En el siguiente bloque enfrentaremos el choque de los monstruos y descubriremos cómo el horror dialoga entre sí, cómo Freddy, Jason, Pennywise y Frankenstein no son enemigos sino espejos del mismo abismo humano. Ven, suscríbete, comparte este viaje por los sueños y los símbolos. Y recuerda, no temas el sueño, que tema quien no sueña, porque ese ya ha dejado de buscarse. El diálogo entre monstruos y el espejo del mal. Hay una noche en la que todos los monstruos se sientan a conversar, no en una mesa, ni en un infierno concreto, sino en el sueño colectivo de la humanidad. Allí, en ese teatro donde el tiempo no existe y el alma se disfraza para reconocerse, Freddy Krueger afila su guante, Drácula limpia el polvo de su capa, Frankenstein mira sus manos temblorosas, Pennywise sonríe con dientes de infancia rota, y Michael Myers observa en silencio, sin rostro ni lenguaje. No se odian, se entienden, porque todos ellos nacieron del mismo vientre, el miedo humano. Son los hijos bastardos del alma reprimida, los espejos del siglo que los soñó, los guardianes de la frontera entre lo real y lo inconsciente. Cada uno encarna un tipo de culpa, y Freddy, entre ellos, es el único que conoce el secreto de todos, que no existen monstruos reales sino hombres que se durmieron huyendo de sí mismos. Freddy Krueger es el sueño que devora sueños, pero en este diálogo filosófico lo encontramos mirándose con sus hermanos simbólicos. A su izquierda, Drácula, el noble decadente, con la mirada de quien fue amado y maldito. A su derecha, Frankenstein, el hijo no deseado de la razón. Frente a él, Pennywise, la risa podrida del trauma. Detrás, Michael Myers, el vacío en movimiento, y en el fondo del escenario, la figura de Jason Voorhees, mudo, inmenso, el cuerpo de la venganza que no sabe por qué mata.
Ellos son, juntos, el panteón de la modernidad, los nuevos dioses del miedo, y el hombre, su adorador inconsciente. Freddy observa y ríe. Él sabe que cada uno es una metáfora de lo que la humanidad no pudo aceptar. Drácula representa el deseo erótico reprimido. Su mordida es la metáfora de la unión prohibida del amor que consume. Frankenstein es el espejo de la ciencia que se atreve a jugar a ser Dios. Su dolor es el de todo hijo que no encuentra amor en su creador. Jason encarna la venganza primitiva, la justicia sin lenguaje. Pennywise es el trauma infantil, el payaso que encarna la inocencia corrompida. ¿Y Myers? Myers es el nihilismo puro, la violencia sin razón, la nada que camina entre los hombres. Pero Freddy es el único que habla. Él no actúa, dialoga, seduce, ironiza. Su poder está en la palabra, en la imaginación, en el dominio del sueño. Es el poeta maldito del horror, el único que comprende que el miedo es un arte. Por eso, en esta asamblea simbólica, él es el narrador, el bufón del infierno que revela el sentido de la tragedia humana. Escuchemos su voz. Ustedes existen porque los hombres temen. Yo existo porque los hombres sueñan. Tú, Drácula, necesitas el deseo. Tú, Frankenstein, necesitas la culpa. Tú, Pennywise, necesitas la inocencia. Yo necesito la imaginación. Sin sueños no tengo reino. Y créanme, los hombres seguirán soñando, aunque duela. Freddy es en este sentido el dios menor de la mente moderna. Mientras los otros monstruos dependen de la carne, él se alimenta de la mente. No necesita sangre, ni cuerpo, ni noche. Le basta una pesadilla. Y en eso radica su superioridad simbólica. Freddy es el horror metafísico, el terror no de lo que existe, sino de lo que significa. Desde una perspectiva filosófica podríamos decir que cada uno de estos monstruos representa un arquetipo trágico del alma. Drácula, Eros, deseo prohibido, inmortalidad adicional. Frankenstein, Prometeo, rebelión, culpa del creador. Jason, Thanatos, venganza, castigo materno. Pennywise, Dionisio, locura, trauma infantil, ilusión. Myers, Neil, vacío existencial, el mal sin sentido. Freddy, en esta tabla simbólica, no es solo un monstruo, sino un psicopompo, un guía del alma que atraviesa los sueños como Hermes, cruzando el umbral de Hades. No lleva el descanso, sino el reconocimiento. Nos obliga a descender, a mirar el fuego de nuestra mente y entender que cada monstruo externo es un eco de nuestro propio mal. Así, el cine de terror se vuelve una mitología moderna. En la antigüedad, los dioses representaban las fuerzas naturales y morales del mundo. Hoy, los monstruos representan las fuerzas psicológicas y culturales que el hombre ya no puede simbolizar con fe. Donde antes había dioses del trueno y del amor, hoy hay deidades del trauma y del sueño, y Freddy es su profeta. El guante con cuchillas es su cruz, el fuego su bautismo y el sueño su templo, y cada grito en la oscuridad su oración. Hay una escena invisible, nunca filmada, pero siempre presente, donde Freddy observa al espectador, nos mira dormir, nos ve refugiarnos en las ficciones, en las pantallas, en las distracciones, en la negación, y sonríe, porque sabe que todos, tarde o temprano, cerramos los ojos. Y ahí, en ese instante, somos suyos. El arte del horror nos enseña sin decirlo que no hay escapatoria del alma. Freddy no quiere el mundo, quiere el interior. Su espacio es el entrelugar, el limbo entre el consciente y el inconsciente. Y allí reina. Mientras Pennywise juega con los miedos de los niños, Freddy juega con los miedos del adulto que olvida que alguna vez fue niño. Mientras Frankenstein busca a su padre, Freddy busca a su culpa.
Mientras Drácula ansía el amor eterno, Freddy anhela el olvido. Y eso lo hace más humano que todos. Desde la mirada de Nietzsche, Freddy sería la risa del abismo, el eco sarcástico del eterno retorno del dolor. Su carcajada no es simple sadismo, es filosofía trágica. Se ríe porque ha entendido que el miedo es eterno y que el hombre, en su soberbia, siempre creerá poder escapar de él. Pero no se escapa del sueño, como no se escapa de uno mismo. El sueño es la cueva platónica interior. Las sombras que proyectamos son las figuras de nuestros monstruos. Freddy, con sus cuchillas, rompe esas sombras y las hace sangrar. ¿Y si el horror es un espejo que refleja a Freddy? Refleja el alma contemporánea, fragmentada, narcisista, adicta a su propio reflejo. Refleja el cansancio del alma moderna, incapaz de soportar su sombra. Refleja el deseo reprimido de morir un poco cada noche para sentir que aún hay algo que nos despierta. Porque el horror, bien mirado, no destruye, despierta. Cada grito es un intento del alma por romper el sueño de la normalidad. Cada pesadilla es un acto de resistencia contra la anestesia cotidiana. Y Freddy, como artista del sueño, nos ofrece ese despertar brutal que ningún terapeuta podría darnos, la conciencia de nuestro propio miedo. En este coro de monstruos, Freddy es el poeta, Pennywise es el comediante, Jason el mártir, Frankenstein el filósofo, Drácula el amante, Myers el vacío. Juntos forman la tragedia del alma humana, pero es Freddy quien la narra. Él es Orfeo, que desciende al infierno de los sueños y canta la melodía del terror. El diálogo entre los monstruos es, en realidad, un diálogo entre nosotros y nuestras máscaras. Cada figura del horror es una confesión, un poema que escribimos con miedo. Y Freddy, el soñador del abismo, es el único que entiende que el miedo no es un enemigo, sino un lenguaje. Cuando todos los monstruos callan, Freddy ríe. Y en esa risa hay una revelación, que el horror no nos separa del humano, sino que nos recuerda lo profundamente humanos que somos, porque solo el hombre sueña con su verdugo, solo el hombre crea su propio demonio y lo adora en la pantalla para no mirarlo en el espejo. Freddy no pertenece al cine, pertenece al alma, y mientras existan sueños, existirá su risa, sus cuchillas, su fuego y la pregunta que deja en el aire: ¿qué parte de ti teme despertar? Si este coro de sombras te ha susurrado verdades que preferirías no oír, si sentiste que en cada monstruo se escondía un pedazo de ti, te invito a seguir el viaje en Metáforas del Multiverso. En el bloque siguiente daremos el paso final. Entraremos en la filosofía del mal, en la redención del monstruo y en la pregunta última que Poe habría amado: ¿puede un sueño redimir el alma? No apagues la luz, solo cierra un poco, el sueño continúa.